Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Tambuti. Es para mí un placer estar con ustedes en este día. Y antes de empezar, quisiera nos ubicáramos un poquito en el contexto en el que vivimos, ¿no? La producción láctea a nivel mundial se ha vuelto más y más competitiva. Como sabemos, la consolidación de campos lecheros es una realidad en todos nuestros países. La presión de los precios, así como la mejora en su calidad, es una cosa de todos los días. Y el tema de la pandemia ha estresado aún más el sector. En muchos sentidos, hasta ahora la eficiencia ha sido un pilar fundamental para que aquellos campos, ranchos o tambos permanezcan en el negocio. Por cierto, no tengo duda que lo va a seguir siendo y de manera más acelerada en lo que es en el futuro. Por lo anterior, la América Latina debe transformarse y urgentemente aumentar su eficiencia sin aumentar los costos y mejorando aún más la calidad de leche producida. Esto solamente podrá ocurrir con la ayuda de ustedes y la injerencia que puedan tener en los campos en los que manejan. Implementar nuevas tecnologías, mejorar el manejo, aumentar la bioseguridad y aumentar los niveles de prevención en el hato es una tarea que debe ser liderada por todos ustedes que acompañan día a día a los productores. Entendiendo esto, es que MSD ha creado estas cápsulas técnicas para ayudar a lograrlos. Esperamos que esto sirva como un granito de arena para poder contribuir a que se logre este objetivo. Sin más, les quiero presentar y les digo que es un placer para mí presentarle al doctor Alejandro Ceballos, que es un gran profesional y persona. Este material es de carácter informativo y su contenido y opiniones son expresadas por el ponente y es de su responsabilidad. Siguiente. El doctor Alejandro Ceballos, un médico veterinario zootecnista en la Universidad de Caldas, máster en Ciencias y en Metabolismo de Rumiantes en la Universidad Austral de Chile y un doctorado en Epidemiología Cuantitativa en la Universidad de Prince Edward Island, en Canadá. El profesor es profesor titular de la Universidad de Caldas, investigador senior de la Ecolciencias y actualmente es el rector de la Universidad de Caldas. Entonces, sin más por más, el doctor Ceballos, por favor, tome la palabra. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y por la introducción que acabas de hacer. Como lo mencionabas, un cordial saludo para todos. Buenos días, buenas tardes, buen día, good afternoon or good morning, dependiendo del horario en el que cada uno de ustedes se encuentre. Como lo mencionaba Sebastián, indudablemente que en estos tiempos de crisis nosotros no podemos perder de vista que la salud de la ubre sigue siendo un imperativo en el negocio de la producción de leche a nivel mundial. Entonces, las cápsulas que ha diseñado MSD en este momento para acompañarlos, para estar close to you en esta época de crisis, queremos iniciarlas entonces con algunos tópicos particularmente de tipo económico relacionados con la salud de la ubre en estos momentos que estamos viviendo de crisis. Para el día de hoy, entonces, queremos conversar con ustedes algunas medidas preventivas acerca de la bioseguridad en la lechería, muy rápidas, por supuesto, porque este es un tema que yo creo que venimos escuchando en forma reiterada. Hablar un poco sobre lo que es el impacto económico de la mastitis clínica y el impacto económico de la mastitis subclínica. Creo, Sebastián, que es momento de hacer un ejercicio en el Mentimeter. Aquí el que quiera una foto, bueno, no sacar la foto, poner el teléfono para el código QR que no se haya podido conectar antes para poder participar. Muy bien. Entonces, primero que nada, por favor, nombre 3 desafíos a los que se enfrenta para ejercer su práctica veterinaria en la situación actual. Entonces, con una palabra, 2, 3 a lo mucho, nombre cuáles son los desafíos a los que se enfrenta. Esto véalo en su teléfono.
Ahí está el primero. Y vemos los desafíos. Bioseguridad, incertidumbre, escasez, competencia, cuarentena, atención al cliente, salud, desconfianza, ¿ya? Hay instintos, problemas con la mano de obra, tecnología. La idea de que participen todos es simplemente para cuando hayan también algunas preguntas del doctor Ceballos, todos podamos participar. Muy bien. La segunda pregunta que dice, por favor, valore las siguientes medidas con respecto al esfuerzo necesario versus el impacto en el control que ustedes consideran para la prevención del COVID-19 en los tambos, ranchos o campos lecheros. Entonces, vamos a dar unos segundos también, por favor, en que participen todos ustedes. A medida que vayan votando, se van a ir moviendo justamente cada tema. Aparentemente, evitar la contratación de personal nuevo aparece como la de menos impacto y menos esfuerzo, mientras que la de mayor esfuerzo, pero también de mayor impacto, es la restricción de personas ajenas al tambo, campo o rancho lechero. Tenemos un poco más de 50, casi 60 personas. Vamos a darle unos segunditos más. Creo que más no va a cambiar demasiado. Básicamente, así queda. Ok. Doctor, entonces le pido cuando le aparezca que tiene los derechos, por favor, de nuevo, comparta su pantalla. Ahí estamos a punto de verla, ya estamos. Muy bien. No lo escuchamos, doctor. El personal, el distanciamiento social, es decir, limitar las salidas, evitar las reuniones innecesarias, restringir el ingreso del personal ajeno al predio, ustedes lo han señalado como una de las medidas que requiere esfuerzo, por supuesto, pero que además tendría un gran impacto en la prevención de la propagación de estas infecciones por coronavirus. Y ya desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, de nuestros funcionarios, de nuestros operarios en la lechería, el lavado frecuente de manos sigue siendo una de las mejores medidas que nosotros podemos implementar, no solamente en la vida diaria, sino también en la lechería y fomentar dentro de nuestros operarios, dentro de las personas que están a cargo, este lavado frecuente de las manos, que puede reducir la propagación de COVID, el riesgo de infección hasta en un 50%. Hay otras medidas que ustedes ven allí descritas que no vamos a entrar en detalle en ellas, puesto que han sido las medidas que se han venido señalando por los gobiernos, por las diferentes entidades, por las territoriales de salud, etcétera, como las más plausibles de implementar para evitar la propagación de esta infección, que ya Sebastián pues se ha referido a ella en cómo en forma general nos puede afectar. Miren ustedes que uno puede implementar algunas medidas, valga la redundancia,
en el predio, como es mantener pues la ropa limpia, que el operario use guantes, esto lo hemos venido hablando de mucho tiempo atrás. También se puede implementar la utilización del tapabocas, cubrirse el pelo, pero no todas las medidas van a ser efectivas siempre que no se siga una adecuada implementación. Y ustedes pueden observar en la fotografía que la señora, a pesar de estar utilizando el tapabocas, pues tiene descubierta la nariz. De tal manera que no siempre las medidas van a ser efectivas si no se implementan adecuadamente. Hecha esta introducción entonces muy rápida, muy corta, con respecto a algunos aspectos relacionados con la bioseguridad en el predio y con nosotros mismos, entraríamos a hablar ya un poco de lo que son los desafíos en términos de mastitis clínica y el impacto económico que tiene en la lechería. Y nuevamente entonces le cedo a Daniela y a Sebastián este ejercicio en el Mentimeter, que veo una muy buena participación. Gracias, doctor. Voy a pedirle dos favores en lo que conecta Daniela a esto. Uno, que se acerque un poquito más al micrófono, se escucha bien, pero podría estar más cerca, y que ponga la cámara para que lo podamos ver. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál puede ser la pérdida total de leche por vaca por lactancia en caso de episodios repetitivos de mastitis clínica? Pensemos en una vaca promedio de unos 35-40 kilos de leche al día. Pues tenemos la opción de entre 50 y 200 kilos, entre 200 y 40 kilos, entre 350 y 650 kilos por lactancia, o más de 650 kilos por lactancia. Vamos a dar unos minutos y una vez que ya tengamos un número mayor, vamos a mostrar la gráfica, qué es lo que piensa la gente. Muchas gracias por su participación, por cierto. ¿Quieres, Daniela? Podemos mostrar qué ha opinado la gente. Básicamente, el 38%, casi el 40%, está hablando de que es más de 650, y el otro 60% se distribuye entre 350 a 600, la gran mayoría, y los que menos creen que el problema es entre 50 y 200 kilos. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué proporción del costo total de tratar una mastitis clínica representa el medicamento? Y ahí hay diferentes porcentajes. Por favor, de nuevo. ¿Quieres irlo mostrando, Daniela, por favor? Está bastante más dividido. Tenemos un cuarto de la gente cree que el costo es entre 2 y 3%, un poco más de un cuarto entre 5 y 10, como un 17% parece, casi un 20%, entre un 3 y un 5%, y el 11% de este costo de la mastitis clínica es más de un 10%. Muchas gracias por su participación nuevamente. Ahora, de las pérdidas totales debidas a mastitis, ¿cuánto representa de toda esa pérdida la mastitis subclínica? Todo el total. Alrededor del 20%, más del 50%, alrededor del 10%, o entre el 10 y el 20%. Entonces, de todas las pérdidas que produce mastitis, ¿cuánto representa la mastitis subclínica de ese total? ¿Cuánto creen ustedes? Vamos mostrando, Daniela, para los que ya opinaron, por favor, y los demás sigan dando su opinión, nos interesa mucho.
Entonces, la mayoría piensa que las pérdidas debidas a mastitis subclínica es más del 50%, pero hay otro grupo que piensa que es alrededor del 20% o incluso menos de eso. Muchas gracias. Luego tiene que compartir su pantalla, doctor Ceballos. Sí, aquí estoy. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, me pedía Sebastián que querían verme, así que ya he activado la cámara. Muy bien, continuamos entonces después de su participación en este ejercicio con Mentimeter. Y miren ustedes, nosotros tenemos que la mastitis clínica en un ejercicio económico reciente, de reciente publicación, se ha estimado que puede tener un costo aproximado de $15.300 por cada 100 vacas año. De tal manera que si nosotros dividimos esto entre el número de animales que están señalados allí, el costo promedio de un caso de mastitis sería aproximado de $153. Este costo de la mastitis entonces está distribuido en una menor producción de leche, que representa aproximadamente un 37%, a lo cual debemos sumarle el descarte de la leche posterior al tratamiento. Esto suma alrededor de un 45%, lo cual va siendo casi la mitad del costo del caso de mastitis. Pero miren ustedes que de este estudio se desprende en una forma, digámoslo, recientemente evaluada, cuál es el valor que debe destinar el productor de leche para reemplazar la vaca que tiene mastitis. ¿Y por qué razón debe destinar unos recursos para reemplazar la vaca? Porque lo hemos dicho en otras oportunidades, la mastitis tiene el problema de que puede repetir y además nos aumenta la probabilidad de que la vaca sea descartada del rebaño mucho más temprano comparativamente con una vaca que no hace mastitis. Y ustedes observan también, relacionado con la pregunta que se hizo en el ejercicio del Mentimeter, que el fármaco para el tratamiento de la mastitis puede representar aproximadamente un 2% del costo total de tratar ese caso de mastitis. Esto significa entonces que si el impacto del fármaco, del antibiótico para tratar la mastitis, por supuesto del analgésico y de otros productos que se utilizan, es solamente del 2%, yo siempre he insistido que ahorrar en el fármaco no va a salvar el negocio lechero, ni tampoco le va a aumentar probablemente el chance a la vaca de que se cure después de utilizar el tratamiento. Entonces, pues siempre es preferible utilizar productos que vengan de una casa comercial, pues que haya invertido en estudios clínicos, en ensayos clínicos, lo cual posiblemente va a hacer que ese fármaco sea un poco más costoso, pero vamos a asegurar los resultados en el tratamiento de la vaca siempre que ella sea tratable y no va a tener un impacto fuerte en el costo del caso de mastitis que estemos tratando. Entonces ustedes ven y pueden hacer la conversión con sus calculadoras que $15.300 por cada 100 vacas al año de un solo caso de mastitis, pues tiene un impacto económico significativo en el negocio lechero. Miremos ahora qué pasa entonces cuando una vaca que trae una producción de leche potencial cercana a los 46, 47 kilos de leche diarios, tiene un caso de mastitis. Inmediatamente en esa primera semana, después del caso, la producción se cae y miren ustedes que puede bajarse casi en un 20-25% en los primeros días del caso de mastitis. Pero lo que llama la atención en esta gráfica es que una vez que se recupera la vaca, miren ustedes que la producción de leche vuelve a incrementarse, pero la vaca no está en condiciones, no es posible que ella pueda recuperar de nuevo la producción potencial que ella traía, que está representada por esta línea que les señalo. Si esta vaca episodio de mastitis, posteriormente va a haber entonces una caída de nuevo
en la producción de leche, no tan pronunciada como la primera, pero se va a producir igualmente una pérdida. Y de nuevo, si la vaca no se recupera, si la vaca es tratada y ella se recupera, ella no va a estar en condiciones de poder recuperar la producción potencial y así sucesivamente. En este estudio, por ejemplo, se señala y pues había algunas personas que tenían, digámoslo, correcta la respuesta a una de las preguntas hechas, es que la pérdida por lactancia puede significar aproximadamente 700 kilos de leche en una vaca de alta producción. Las otras respuestas no eran incorrectas, las otras respuestas podían estar correctas dependiendo del contexto en el que nosotros como veterinarios nos movamos. Entonces, claro, aquí estamos hablando de una vaca de una producción muy alta, pero proporcionalmente las vacas de producción más baja van a tener también una pérdida importante a lo largo de la lactancia y en particular, si los casos son repetitivos, pues con mayor razón vamos a tener una pérdida acumulada. A esto no escapan las vacas de más baja producción, en ellas pues va a ser también un efecto similar de la mastitis, puesto que todos nosotros sabemos que las bacterias que producen mastitis van a producir un efecto directo sobre el epitelio secretor o el epitelio productor de leche. Es muy importante que nosotros en estas épocas de crisis no perdamos de vista lo que traemos como buenas prácticas en las ganaderías. Y una de las buenas prácticas es siempre registrar los casos. Es siempre que los ordeñadores o las personas que estén a cargo del hospital, del tratamiento de las vacas, de seguir las vacas, registren todos los casos de mastitis que se presentan y ya nosotros como veterinarios lo que debiéramos de hacer es un análisis a lo largo del tiempo para ver entonces cómo una pandemia como la que estamos viviendo en este momento puede estar teniendo un efecto significativo en el negocio. No tanto porque a las vacas les vaya a dar coronavirus, sino más bien porque nuestros operarios puedan en algún momento relajarse en las actividades que ellos deben desarrollar, especialmente con el registro de los casos. Ese registro también, ojalá lo pudiéramos graficar y analizarlo a lo largo del tiempo. Entonces, miren ustedes que aquí, si nosotros para un año de producción tenemos registrados los casos de incidencia, es decir, los casos nuevos, y en particular primeros casos, no casos repetitivos de mastitis, ustedes pueden ver que claramente para un objetivo que el productor ha fijado en 2 casos, vaca riesgo mensualmente como su meta, claramente en el mes de febrero pues el productor estuvo por debajo de esa meta, lo cual es muy bueno, pero hacia los meses de marzo y abril se empezaron a incrementar los casos. Habría entonces que entrar a analizar por qué razón, qué es lo que está pasando. Nos está fallando el despunte, nos está fallando la evaluación de las vacas, no las estamos registrando. ¿Qué puede ser lo que está sucediendo? Posteriormente, en esta gráfica ustedes observan que el número de casos disminuyen y se vuelven a aumentar hacia los meses de septiembre o octubre, lo cual pues seguramente, y creo que ustedes ya lo deben haber pensado, puede sugerirnos un problema de tipo estacional, particularmente pues en aquellas regiones donde las estaciones son más marcadas, pero entonces nosotros debemos también al final del periodo analizar si la meta acumulada se cumplió o no se cumplió. El productor había señalado junto con su veterinario tener una meta del 25% del riesgo de incidencia de casos de mastitis para un periodo de un año, como es la gráfica, y en promedio estamos en el 24.4%. Eso no quiere decir que nos vamos a relajar, eso no quiere decir que nos vamos a quedar tranquilos, sino por el contrario, tratar de disminuir este número si es posible, o por lo menos mantenernos en el objetivo que se ha señalado. Esta es una pregunta muy importante y más que la fotografía me interesa es el mensaje. Nosotros en este momento, en esta época de crisis, tenemos el personal suficiente para atender de pronto
alguien que esté aislado, para atender a alguien que está en cuarentena, es decir, para reemplazar a esa persona mientras está en ese periodo de tiempo que en muchos países es de obligatorio cumplimiento. Pero muy importante también que nos preguntemos todos nosotros, no solamente si el personal es suficiente, sino si está capacitado. Yo no puedo decirle a una persona que esté abonando un potrero, o no puedo decirle a una persona que esté manejando el tractor para llevar el alimento a donde están las vacas confinadas, si puede irse entonces a ordeñar las vacas porque es que un ordeñador se me enfermó. No, hay que verificar que ese personal esté capacitado. Y traigo entonces la foto a colación para una labor que aparentemente puede ser muy sencilla, pero recuerden que es el primer momento de contacto que tiene el operario de la lechería con una vaca con mastitis y es el despunte de los animales. Entonces el despunte, a pesar de que parezca muy sencillo, hay que saber hacerlo. Entonces, les reitero, la pregunta es si tenemos nuestro personal, primero, en cantidad suficiente para hacer los reemplazos y en segundo lugar, que ese personal esté capacitado para el desarrollo de las diferentes labores en la lechería. Pasemos ahora a hablar un poquito de mastitis subclínica entonces. Aquí también había una pregunta relacionada. Y miren ustedes, del costo total de salud de la ubre en una lechería, que pueden ser alrededor de $51,000 por cada 100 vacas año, miren ustedes la tremenda importancia que tiene la mastitis subclínica en este costo total de la salud de la ubre, más del 50%. Si nosotros hablamos de $51,000, el 53% que está representado por el costo de la mastitis subclínica equivale a $27,000, poco más de $27,000 al año, lo cual entonces es un tremendo impacto en el negocio lechero y nosotros debemos entonces dirigir nuestros esfuerzos a tratar de identificar esas vacas con mastitis subclínica. Y hagamos una analogía con la situación actual con respecto al coronavirus en el mundo. Los gobiernos y toda la gente que trabaja en epidemiología, y ustedes me han conocido a mí como tal, como epidemiólogo, nosotros debemos pensar que el esfuerzo debe dirigirse es a identificar las personas asintomáticas. Entonces lo mismo sucede aquí en la lechería. La persona que se enferma o la vaca que hace mastitis clínica es el campanazo de alerta de que detrás de ella o detrás de esa persona hay otro montón de individuos en la población que se encuentran infectados y nuestra labor de tipo preventivo debe ser tratar de identificar esos infectados o de identificar esas vacas con mastitis subclínica para determinar entonces las acciones futuras a seguir en una prevención clara de la propagación de la enfermedad, mastitis en este caso. ¿Cómo vamos nosotros entonces a darnos cuenta de la presencia de vacas problema en el hato? Lo primero, el primer indicador que nosotros tenemos es el recuento de células somáticas en el tanque. Miren ustedes que esta diapositiva también nos está indicando que debe hacerse a lo largo del tiempo. El documento donde está consignada la calidad de la leche para el pago al productor en muchos países tiene el recuento de células somáticas. Entonces, tomemos esas colillas de pago de 4, 5, 6 meses atrás y simplemente con un lápiz y una regla podemos trazar una gráfica donde nosotros podemos ver, podemos evaluar, miren ustedes a lo largo del tiempo cómo ha sido la evolución de ese recuento de células somáticas. Y aquí claramente nosotros tenemos una línea de color verde que marca el objetivo para la lechería, que es estar por debajo de 220,000 células y más o menos desde septiembre del año pasado hasta febrero aproximadamente, la lechería cumplió con el objetivo de estar por debajo de 220,000 células. Pero ¿qué nos está pasando de febrero en adelante? ¿Cuál es la situación con estos últimos 2 meses, donde claramente ha habido un aumento significativo
del recuento de células somáticas, llegando a 350.000 en el mes de abril y que estuvo en poco más de 260.000, 270.000 en el mes de marzo. Y miren ustedes que ese aumento en esos 2 últimos meses ha sido sostenido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las células somáticas en el tanque las pone directamente la vaca, y particularmente la vaca que ha tenido aumento de las mismas como consecuencia de procesos infecciosos en la glándula mamaria. Pero pudo haber sido que este aumento haya sido estacional, entonces veríamos una elevación en algún otro mes particular, dependiendo muy posiblemente de las condiciones climáticas, de la época de partos. Es decir, esos son los factores que ustedes que están en la lechería deben entrar entonces a analizar para poder explicar estas situaciones que se nos están presentando. Al tanque, ya les decía, contribuyen son las vacas, entonces las somáticas elevado en el tanque, ¿cuántas de o es más si es menos del 2%? Doctor Ceballos, si puede volver a repetir esto, se cortó el sonido, y si puede mantenerse más cerca del computador para subir el volumen, le agradecemos, lo mismo que el pointer. Gracias. Perfecto. Les decía entonces que el recuento de células somáticas del tanque depende básicamente de las vacas que contribuyen al tanque, porque las células somáticas se originan en las vacas. Entonces, al tanque, si contribuye menos del 2% de las vacas, hay que identificarlas. Y en este caso, digamos, una segregación simplemente de esas vacas nos va a bajar las células del tanque. Pero puede ser que sea más del 2% de las vacas que contribuyen al tanque con esa elevación del recuento, y ya tendríamos que entrar a mirar si son nuevas infecciones, si son infecciones crónicas o si son vacas que estén recién paridas, y más del 15% de esas recién paridas con problemas de células somáticas en leche. Entonces, si las infecciones son nuevas, habría que mirar los procedimientos de ordeño que está sucediendo, qué pasa con el medio ambiente, si las infecciones son crónicas, ojalá revisar el tipo de tratamiento que tenemos en la lechería, protocolos de tratamiento, y si las vacas son recién paridas, las que están poniendo las células en el tanque, revisar el manejo de la vaca seca. Esta es una gráfica que puede construirse también o con el Dairycomp, quienes tienen el manejo pues de este programa en las lecherías, o simplemente consignando los datos en una planilla Excel y pedirle a Excel que se haga la gráfica, donde nosotros tenemos en el eje X el recuento de células somáticas graficado para el mes anterior, y en el eje Y el recuento de células somáticas actual. Entonces, cuando uno separa la gráfica en 4 cuadrantes, nosotros podemos claramente identificar las nuevas infecciones, las infecciones crónicas, las vacas que se han curado con base en células somáticas y las vacas que se mantienen sanas. Yo creería que en una próxima oportunidad podemos ampliar un poco cómo se obtiene esta gráfica, cómo se interpreta, cómo podemos sacarle provecho a esta información, porque lo que nosotros debemos hacer con la información es tomar decisiones futuras. Así que esperamos en un próximo momento poder conversar más de este tema. El tema es económico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren, por ejemplo, en esta gráfica tenemos en el eje X el recuento de células somáticas, y en el eje Y la pérdida de leche, y 2 curvas, una para novillas o vaquillas de primer parto y una segunda curva ya para vacas de 2 o más partos. Si nosotros tenemos una vaca con una vaquilla, o una novilla de primer parto con un recuento de células somáticas de 200.000 en leche, ella puede estar perdiendo aproximadamente unos 800 gramos diarios de producción, y cuando la vaca
es de más de 2 partos, pues muy seguramente la pérdida de leche puede ser un poco mayor, alcanzando aproximadamente unos 500 a 600 gramos adicionales comparativamente con lo que pierde la vaquilla. Veamos ahora qué pasa cuando el recuento aumenta a 400.000 células. La novilla o vaquilla de primer parto va a perder casi 1.2 litros de leche, mientras que la multípara o la de 2 o más partos va a perder aproximadamente unos 800 o 900 gramos más comparativamente con la vaquilla de primer parto. Lo importante de esta gráfica es señalar entonces que en la medida que el recuento de células somáticas es mayor, la pérdida de leche también de recuento celular somático. Y aquí hay un dato importante con respecto a lo que es el tratamiento. No solamente se pierde más leche, sino que la vaca que tiene mayor recuento celular somático tiene menor probabilidad de curarse. La pérdida de leche, no solamente del recuento celular somático, sino que la última parte que estaba hablando de cura bacteriana no se entendió. Si puede, por favor, poner la diapositiva anterior y repetir. Aquí con esta, lo que les decía, ahí me escuchan bien. Lo que les decía es básicamente que la pérdida en producción de leche no solamente está determinada por el recuento celular somático de la vaca, sino que también la pérdida de leche está relacionada al aumentar las células con el número de partos que tiene la vaca. Entonces, a mayor recuento y a mayor número de partos, mayor va a ser la pérdida proporcionalmente. Pero además, en la medida que aumenta el recuento de células somáticas, disminuye la probabilidad de éxito en el tratamiento de una mastitis subclínica si ustedes lo tienen establecido como protocolo de tratamiento en las lecherías. En esta diapositiva les quiero mostrar también una comparación del recuento de células somáticas y de la producción de leche por cuarto en vacas con un recuento celular somático expresado en logaritmo natural de 5,52 que corresponde a una vaca sana, y miren ustedes, la vaca infectada en términos logarítmicos 7,15 puede significar alrededor de 300 o 400.000 células más en la vaca que está infectada. Pero también es importante señalar que el cuarto que tiene mayor recuento celular somático es un cuarto de menor producción de leche comparativamente con el cuarto contralateral que tiene un recuento más bajo o que es un cuarto sano. Y hablemos de plata porque estamos hablando de dinero, ¿no? Miren ustedes entonces que en la medida que se hace el control lechero, que está expresado aquí en el eje X, el test day o el día del control lechero, y esta es una curva de producción a lo largo de esos días de control para vaquillas o novillas de primer parto. Y miren que la vaquilla que tiene menos de 100.000 células en leche, comparativamente con la que mayor número de células tiene, hay una pérdida que puede ser más o menos de $1.2 diarios en el primer test hecho después del parto, comparativamente con una pérdida de $2.10 al décimo mes o al décimo control lechero entre los dos grupos de vaquillas, las que tienen menos de 100.000 células y las que tienen más de 100.000 células. En otras palabras, el aumento del recuento celular somático y no detectar esas vacas hacen que nosotros estemos perdiendo dinero en el negocio porque mayor número de células significa menor producción. Pero también hay un costo de transmisión. Y miren ustedes en esta gráfica, si nosotros tenemos una infección por Staphylococcus aureus, supongamos decidimos tratarla, si el animal no se cura, prácticamente lo consideramos positivo por el resto de la lactancia.
Y en esta gráfica lo que estamos queriendo decir con costo de transmisión es que cada 4 vacas positivas que no responden al tratamiento para Staphylococcus aureus, si las mantenemos dentro del hato, al mes siguiente vamos a tener una nueva vaca infectada con Staphylococcus aureus, que ustedes saben es bastante difícil de tratar. Eso quiere decir entonces que el riesgo de infección de una vaca sana cuando hay Staphylococcus aureus en el hato es prácticamente del 25% y eso tiene un impacto significativo en el negocio lechero. ¿Por qué? Porque esa vaca que se nos va a infectar nueva va a contribuir a la menor producción de las vacas que ya venían infectadas. También hay un efecto en reproducción. Miren ustedes, aquí tenemos en esta gráfica el número de días de seguimiento después del parto. El número corresponde a días más un periodo de espera de 40 días. Y en el eje Y tenemos un riesgo de que la vaca quede o no quede preñada a un tiempo determinado. La línea de color verde está significando vacas que tuvieron menos de 200.000 células, menos de 200.000 células en el primer mes posparto, y la línea roja, las vacas que tuvieron más de 200.000 células en el primer mes posparto. Esto quiere decir que esa línea roja, al estar más desplazada a la derecha, quiere decir que las vacas con más de 200.000 células se demoran más tiempo para quedar preñadas después del parto comparativamente con las que tienen menos de 200.000 células somáticas, y ustedes saben que cada día abierto tiene un costo importante para el negocio lechero. Ya con esto entonces concluyendo, es muy importante que ustedes velen por mantener la bioseguridad dentro del rebaño, y yo creo que aquí vamos a tener que copiar una buena práctica de los productores de cerdos y de los avicultores, y es restringir el ingreso de personal ajeno a las lecherías como una medida importante de bioseguridad para evitar la propagación de esta infección por coronavirus en el personal nuestro. El personal debe estar entrenado, ya les había y yo les he insistido en otras oportunidades, es muy importante que nuestro personal esté educado, que nuestro personal esté capacitado para desarrollar diferentes funciones y particularmente con la función que ellos cumplen. No quiere decir que porque lo haya hecho 5 o 6 años seguidos lo esté haciendo bien. Hay que estar pendientes de esa capacitación de nuestros productores. La mastitis clínica y subclínica con crisis o sin crisis por pandemia siempre va a seguir teniendo un alto impacto desde el punto de vista económico en el negocio lechero. Por lo tanto, entonces, es muy importante que ustedes como veterinarios, que ustedes como profesionales mantengan ese monitoreo permanente en las lecherías para detectar tempranamente los casos de mastitis clínica, pero también estar preparados para la detección de los casos de mastitis subclínica. Muy bien, Sebastián, Daniela, aquí tenemos entonces nuevamente un ejercicio con el Mentimeter. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, por favor, nuevamente Daniela va a colocar el Mentimeter. Quisiéramos hacerle la última pregunta. Entonces, queremos que ustedes, por favor, nos digan cuál es la evaluación que tienen este MSD Close to You en salida mamaria en tiempos de crisis. Por favor, que nos digan la relevancia del tema, nos digan la calidad de la presentación, la importancia en el uso de esta herramienta como es el Mentimeter, el tiempo que le dedicamos, si es correcto o no, y qué les parece la frecuencia quincenal, si eso sería una frecuencia que para ustedes les parecería bien. Aprovecho de decirles, en lo que están contestando, que la intención del próximo Close to You, por los puntos que está hablando el doctor, creo que sería muy importante poder profundizar mucho más en manejo del control lechero, así como otro futuro puede ser evaluar temas de cura clínica versus cura bacteriana.